Que el Señor les bendiga, mis amados amigos, mis amados hermanos. Aquí nuevamente con ustedes el hermano Julio Rivera y el programa Por sus frutos lo conoceréis. Es un honor, es un placer presentarles una nueva serie titulada No más excusas. Nosotros los predicadores, cuando le predicamos la palabra del Señor a las personas, escuchamos muchas excusas para no aceptar la palabra del Señor, para no hacer ningún compromiso con el Señor. Y para mí es un honor, un placer presentarles esta palabra. Va a ser una serie, vamos a estar haciendo varios programas acerca de las excusas y vamos a señalar la mayoría de las excusas que la gente da, y para cada excusa le vamos a estar dando unos versículos bíblicos que refutan o neutralizan esas excusas. Por eso le titulamos No más excusas. Bendito sea su nombre. Vamos a buscar el rostro del Señor para comenzar esta nueva serie. Amén, que se los vamos a presentar en el nombre poderoso de Jesús. Padre, venimos ante su santa presencia a presentar este proyecto, mi Dios, esperando que sea de su agrado, de su aprobación y de bendición, especialmente para los amigos, aquellos que todavía no tienen una relación contigo, mi Dios. Y el objetivo de esta serie son los amigos, los cuales todavía no se han decidido por ti, los cuales todavía no tienen una relación contigo, para que toda excusa quede neutralizada por la palabra del Señor. En el nombre poderoso de Jesús lo pido. Amén y amén. Bendito sea su nombre. Como ya dijimos, amados amigos, allá afuera las personas, cuando le predicamos al Señor, los invitamos a la iglesia, le invitamos a que nos abra su hogar para hablarle de la palabra del Señor. Allí inmediatamente empiezan las excusas a brotar. ¿Y qué es una excusa? Una excusa es un argumento que se da para justificar una cosa, en especial una falla, un error o una falta, para demostrar que alguien es culpable o responsable de algo. Y las primeras excusas que vamos a leer, o que les voy a presentar, son las excusas de los débiles y de los miedosos. Y vamos a hacer una lista de las excusas más comunes y los versículos que le dan la respuesta a cada excusa. Y la primera excusa que usualmente los predicadores escuchamos, que dice la gente cuando le presentamos la palabra del Señor: yo soy muy débil para vivir una vida cristiana. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Todos dicen: no, yo soy muy débil para vivir una vida cristiana. Caigo con facilidad. Pero la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 1, versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Para todo aquel que dice: no, yo soy muy débil para vivir la vida cristiana,
la palabra del Señor está diciendo que Jesús es el que salva, que Jesús es el que salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que esto no es porque yo sea débil. Por mi propia fuerza yo no puedo hacer nada. Pero si Jesús me ayuda, entonces sí yo puedo hacer algo. Y en Isaías capítulo 26, versículo 3, dice la palabra del Señor: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea que quien nos guarda en completa paz es nuestro Señor. No es porque yo sea débil, sino porque Él me guarda. Él es el que nos da esa tranquilidad, esa paz que el ser humano necesita. Y en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 8, dice la palabra del Señor: como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Quién es el que reparte? Es Dios. Y su justicia permanece para siempre. Entonces, con la justicia de Dios es muy fácil perseverar, porque si no es por Él, nosotros no podríamos hacer nada. Bendito sea su nombre. Y Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice la palabra del Señor: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros somos débiles, ¿verdad? Verdaderamente. Y muchos dicen: yo soy débil, pero débil en mí mismo. Pero si me pongo en las manos del Señor, Él nos va a ayudar. Él es más fuerte que el que está allá en el mundo, que el otro, que Satanás. Entonces, si es el Señor que me está ayudando, no hay excusa de ser débil. ¿Por qué? Porque no es mi debilidad, sino que su fortaleza se perfecciona, su poder, dice la palabra, se perfecciona en mi debilidad. O sea que tenemos que darle la oportunidad al Señor de que nos ayude. Bendito sea su nombre. Y en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice la palabra del Señor: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. O sea que no hay ninguna excusa de decir que somos débiles. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo: nuestra fe. O sea, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, vencemos al mundo. Porque Dios vence al mundo. O sea, es Dios el que vence en nosotros. Es Dios que nos da el poder para vencer al mundo. Y en Judas, en el versículo 24, Judas solamente tiene un capítulo, en el versículo 24, dice la palabra del Señor: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador,
sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, ¿qué el Señor nos está diciendo aquí? Que Él es poderoso para guardarnos sin caída. O sea, no hay ninguna excusa válida de decir, no, yo soy débil para vivir una vida cristiana. ¿Sabe por qué? Porque Él es poderoso, dice la palabra del Señor, para mantenernos sin caída, para guardarnos. Que no caigamos. Bendito sea su nombre. O sea que la excusa de que yo soy débil queda comprobado por la palabra del Señor que no tiene ninguna validez. ¿Sabe por qué? Porque si le damos la oportunidad a Él, a Jesucristo, que es todopoderoso, Él nos va a guardar sin caída, dice la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Y Él nos puede ayudar en todas las áreas de nuestra vida. En todas. Bendito sea su nombre. Se lo digo porque yo he caminado por estos caminos ya mucho tiempo y he vivido muchas etapas de mi vida en el Señor. Y verdaderamente cuando he necesitado su ayuda en cierta área, he clamado a Él y le he pedido que me ayude, que me fortalezca en cierta área, y lo ha hecho. Bendito sea su nombre. Y la excusa número 2 que usualmente escuchamos cuando predicamos el Evangelio es: la vida cristiana es muy dura de vivir. Eso es muy duro. Así dice la gente, esa es la excusa. Dice, no, eso es muy duro. ¿Quién aguanta eso? Pero le vamos a demostrar por la palabra de Dios que la palabra dice otra cosa. En Proverbios capítulo 13, versículo 15, dice la palabra del Señor: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Aquí la palabra me está diciendo que lo duro es vivir la vida haciendo transgresiones. La vida de los transgresores, ese es duro. Pero la vida en el Señor no es dura. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un ayudador. Y se lo vamos a seguir demostrando con la palabra. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 11, del versículo 28 al 30, dice la palabra del Señor: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como usted puede ver, el Señor está diciendo que su yugo es fácil y ligera su carga. Pero allá en Proverbios decía que la vida del transgresor, esa sí es dura. Pero la vida del cristiano no es dura. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la maravillosa oportunidad de traer nuestras cargas, nuestros cuerpos trabajados y cansados, ponerlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos hará descansar. Él nos da descanso. Y qué rico es descansar en las manos del Señor Jesús. Entonces, la excusa de que la vida cristiana es muy dura, verdaderamente no tiene validez. Y le seguimos diciendo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice la preciosa palabra del Señor: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que
que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Oiga, qué maravilloso es esto. Aquí estamos viendo que el Señor no nos deja ser tentados, ni nos pone una carga más pesada de la que podemos sobrellevar. Él sabe nuestra fuerza. Y si mi capacidad es levantar 100 libras, Él no me va a poner una carga de 200 libras, porque sabe que yo no voy a poder levantar las 200 libras. Entonces, la vida cristiana no es dura de vivir. ¿Por qué razón? Porque nuestro Señor no nos pone cargas en las cuales no las podamos sobrellevar. Si viene una situación en nuestra vida, es porque podemos con ella. El Señor no nos va a poner una situación que nos aplaste, que nos aniquile. No, porque Él es bueno y Él es maravilloso. Y esa no es la intención de Él. La intención de Él es ayudarnos a que estos caminos sean deleitosos, que podamos caminar por ellos. Así es que la excusa de que esta vida cristiana es muy dura, la palabra la está neutralizando. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Qué maravilloso es nuestro Señor, ¿verdad? Porque cuando caminamos, decidimos venir a los pies de Cristo y caminar esta vida cristiana, si andamos en el Espíritu nos va a dar, dice que, vida eterna. Mas sin embargo, si proveemos para la carne, los deseos de la carne son muerte. Así es que, pero si andamos en el Espíritu, Él nos ayudará. Esto será liviano si andamos espiritualmente, ¿verdad? Como espirituales, como personas espirituales y no como personas naturales. Y Santiago capítulo 4, versículo 7, dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios y resistí al diablo y huirá de vosotros. ¿Sabe que si andamos con el Señor, si nos sometemos, si somos obedientes, dice que resistamos al diablo y el diablo no va a tener otro chance sino que huir de nosotros, o sea, dejarnos tranquilos. Él viene y hace la guerra, nos ataca, trae achaques, trae esto, trae lo otro, pero si le resistimos en obediencia a Dios, Él se tendrá que ir. O sea que la victoria está garantizada para los hijos de Dios. Bendito sea su nombre. Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice la preciosa palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que, aparte, ¿verdad?, que Él nos ayuda, Él nos limpia de todo pecado. Bendito sea su nombre. Y eso es maravilloso. La palabra nos está diciendo que tenemos la ayuda en todo momento de nuestro Señor. Y no es difícil, no es dura la vida cristiana si hacemos lo que el Señor nos manda. Y la próxima excusa que les voy a presentar, que se escucha por ahí, es que cuando le predicamos el Evangelio a la persona, muchas personas dicen:
tendré que dejar o renunciar a muchas cosas. Yo tengo muchas cosas que tendría que dejarlas. Entonces las personas no quieren dejar muchas veces lo que les gusta hacer. Y no quieren renunciar a eso. Nos dicen y ponen la excusa, no, es que yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar lo otro. No, que va, tengo que renunciar a mucho. Pero la verdad es que cuando venimos al Señor, bendito sea su nombre, cuando venimos al Señor, muchas cosas que no teníamos vienen a nuestra vida. Y en el libro de Mateo dice la palabra del Señor que dice que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, dice que el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Bendito sea su nombre. En Marcos capítulo 10, versículo 29, dice la palabra del Señor, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, que haya dejado hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no haya de recibir 100 veces más ahora en este tiempo, bendito sea su nombre, y también en el siglo venidero la vida eterna. ¿Acaso eso no es maravilloso? Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. O sea que no hay nada que nosotros podamos dejar por servirle al Señor que sea más importante que la vida eterna. Y además, ¿qué dice la promesa del Señor? Que no importa lo que nosotros dejemos, vamos a recibir 100 veces más de lo que estemos dispuestos a dejar. O sea que esa excusa, ¿verdad? De, tengo que dejar muchas cosas. No, al contrario. Le van a venir muchas cosas a su vida después que acepte a Cristo como su Salvador y decida caminar en sus caminos. Bendito sea su nombre. En Romanos capítulo 8, versículo 32, dice la palabra del Señor que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Imagínese usted que si Dios entregó a su Hijo unigénito para que todos nosotros, que los que creyéramos en Él, nos salváramos, ¿cómo no nos va a dar todas las demás cosas que necesitamos? Bendito sea su nombre. Y también dice en otra parte, ¿verdad? Que buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. O sea que eso, que la excusa que escuchamos, ¿verdad? No, que tengo mucho que dejar y no lo quiero dejar. La verdad es que no tenemos mucho que dejar, ¿verdad? Y en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, dice la palabra del Señor, antes bien,
como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Imagínese usted que cosas que ni siquiera nos imaginamos son las que Dios ha preparado para aquellos a los que le aman. Eso es maravilloso. Y en el Salmo 34, versículo 9, dice la palabra del Señor: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos, dice el versículo 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Bendito sea su nombre. Salmo 84, 11 dice, y con esto estamos culminando esta parte, dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que mandan, a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso es el hombre que confía en ti, o que en ti confía. O sea que los que andamos en el Señor, dice la palabra del Señor y nos promete que no tendremos necesidad de ningún bien. ¿Sabe por qué? Porque Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro todo. Y nada de lo que tenemos que no podamos dejar, al contrario, ¿verdad? Si dejamos, nos despojamos de todo, el Señor promete darnos 100 veces más, y en este mundo y en el mundo venidero, el mundo postrero, la vida eterna. Así es que estas primeras 3 excusas creo que han sido neutralizadas por la palabra del Señor. Continuaremos en la próxima semana con el favor de Dios. Así es que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y hasta la próxima. Amén y amén.